Bueno, el Congreso de la República, específicamente en una comisión especial para reformar el sistema de pensiones en el país, se debate pues esta reforma que es sumamente sensible por el impacto que puede tener sobre el sistema privado, sobre el sistema público e incluso sobre el mercado de capitales, sobre el mercado donde nos proveemos para invertir en proyectos de infraestructura. Estamos con dos destacados economistas, la economista de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, y el economista Carlos Ganoza, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio preguntarles sobre un punto muy específico y que ha generado mucho debate en cuanto a esta reforma que se viene debatiendo en esta comisión del Congreso. La creación de un nuevo organismo, el famoso OPP, entiendo que es Organismo Público de Pensiones, que abarcaría la gestión o abarcaría tanto a las AFP como a la ONP. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo en que se cree este nuevo organismo? Profesora Bernal. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Buenas noches, Carlos. Mira, Omar, antes de contestar tu pregunta, primero me gustaría marcar un poco el contexto de la reforma que venimos discutiendo, ¿no? Nuestro sistema actual, lamentablemente, funciona de manera muy desintegrada y descoordinada, ¿no? También tiene bajos niveles de cobertura, cubrimos a 3 de cada 10 trabajadores. Los niveles de pensión son bajos y las proyecciones que hemos hecho varios académicos y otras instituciones nos dicen de que las pensiones van a ser bajas, ¿no? Por una serie de razones. Entonces, en ese contexto, digamos, yo creo que se hace necesaria una reforma de pensiones integral, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué cosa, digamos, cómo se va a poder hacer esta reforma? Obviamente ahí hay que debatir y hay que consensuar técnicamente, diría yo. Ahora, uno de los primeros pilares que es importante resaltar de esta reforma y que creo que ahí va a haber mucho consenso técnico es en la necesidad de, dada esta gran descobertura que tiene nuestro sistema actual, de implementar un pilar universal, un pilar que llegue a la gran mayoría de peruanos en la etapa de retiro, en la etapa de vejez, cuando más lo necesitan, una pensión no contributiva. Y de eso no se está debatiendo mucho y qué bueno que Carlos está aquí para que él también nos comente. Sí, claro, pero yo creo que la reforma va en esa línea. Quería empezar justamente con digamos, la idea de crear un nuevo organismo, porque parece, digamos, uno de los puntos que más controversia ha generado. Sí. Y voy a responderte. Entonces, ¿cómo se va a administrar este nuevo sistema con este pilar universal, con un pilar de ahorro voluntario, con incentivos dirigido a los trabajadores independientes y a microempresas, y obviamente el pilar contributivo, donde está la AFP y la ONP? Lo que se ha propuesto es una entidad pública, ¿no? que centralice la administración y luego licite la gestión de fondos, ¿no? Por supuesto, eso puede gustar a algunos, no gustar a otros. En Chile, por ejemplo, con la reforma de Marcel del 2008, se creó una nueva institucionalidad pública que administre el pilar solidario. ¿Por qué? Porque administra recursos fiscales. En Uruguay también el Banco de Previsión Social lo maneja el Estado, ¿no? Entonces, hay una experiencia diversa, ¿no? Por supuesto que también hay países que todo lo tienen privatizado. Entonces, yo creo que en la medida en que se delineen bien los candados de esta nueva institucionalidad, en mi opinión debería ser constitucionalmente autónoma, tipo Banco Central. Yo creo que la reforma avanza, digamos, vamos a tener un mejor sistema del que actualmente tenemos. Perfecto. Señor Ganoza, la misma pregunta. Digamos, la creación de un nuevo organismo que vele por todo el sistema de pensiones en su conjunto, ¿es positivo en medio de este debate? Gracias por la invitación. Buenas noches, Noelia. Un gusto conversar contigo sobre estos temas. A ver, lo primero que creo que es bien preocupante es que antes de compartir un estudio técnico detallado con un buen diagnóstico y una propuesta de cómo debería funcionar el sistema, la comisión se lanzó a empezar a detallar cómo tiene que ser el organismo público que lo administre. El problema es que cómo se va a administrar el sistema es una consecuencia de cómo quieres diseñar el sistema. Una vez que entiendes cómo quieres que funcione, ahí puedes pensar
cómo debe ser administrado, qué rol le cabe a los privados, qué rol le cabe al Estado, cómo tiene que ser esa entidad pública para que pueda llevar a cabo las funciones que se le encomienden con eficacia, pero no crear primero la organización sin haber transparentado, sin haber discutido cómo quieres que sea el diseño del sistema. Y con la comisión ha sido muy opaca sobre eso. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Discutamos primero cómo está pensando la comisión que esté diseñado el sistema y en función a eso, luego discutamos cómo tiene que ser administrado. Y efectivamente, ahí puede haber un rol para el Estado sin ninguna duda, pero esa es una discusión muy posterior. Y cuando toque esa discusión, creo que hay cosas de las que no nos podemos olvidar, que tienen que ver con el contexto institucional en el que se hace una reforma de este tipo. Y efectivamente hay instituciones en el Estado peruano que han mostrado tener bastante autonomía y bastante capacidad para implementar políticas públicas complejas con efectividad, pero son realmente una excepción. Entonces tenemos que pensar muy bien si queremos que el Estado tenga un rol de prestador de un servicio o tenga un rol regulador. Es más fácil poder lograr que el Estado pueda regular con efectividad a prestar un servicio complejo con efectividad. Entonces es algo para tomar en cuenta. Sin embargo, quiero insistir en que lo más importante es poder entender bien cómo está pensando la comisión que tenga que ser el diseño del sistema antes de empezar a pensar en organismos públicos y en organigramas y en cosas que creo que corresponden a una discusión muy posterior. Y es preocupante porque lo primero que salió a decir la comisión fue: se acabaron las AFP, se acabó la ONP, en octubre va a haber un proyecto en el Pleno para discutir esto, y no sabíamos nada. Entonces creo que todos tenemos razón para pedir un debate mucho más transparente, mucho más detallado, con estudios técnicos en profundidad, para poder contribuir más a una reforma que, al igual que Noelia, yo creo que es urgente reformar el sistema. Necesitamos mucho más cobertura y mucho más calidad de beneficios previsionales. ¿Percibe lo mismo, profesora Bernal, que ha habido demasiada opacidad en medio de este debate, de que falta más sustento técnico, sobre todo al momento de decir cómo va a ser este diseño, cómo se van a gestionar nuestros fondos, ya sean públicos, ya sean privados? Porque la gente se pregunta: ¿qué va a pasar con mi plata? ¿Qué va a pasar con mis ahorros para la vejez? ¿Quién los va a manejar ahora? Mira, yo coincido en la medida en que siempre se pueden hacer las cosas mejor de lo que se han hecho. Sí, se puede dar una mejor estrategia de información, es cierto. Hubiera sido mejor, en mi opinión, tener todo el paquete completo en lugar de ir, digamos, enterándonos por partes de las cosas. Eso es cierto, ¿no? Para poder hacer un debate más completo, ¿no? Pero de lo que yo observo, que son los famosos lineamientos que han salido, yo creo que la estructura, como se está pensando, todavía no hablo de la institucionalidad, sino de la estructura, del diseño de pilares, me parece un avance muy positivo y lo he dicho en mis redes y en las entrevistas que doy. Y no porque a mí me guste solamente, hay las recomendaciones que nos han dado OIT, nos ha dado OCDE, nos ha dado el BID, los expertos, yo misma también he investigado mucho. Lo mejor que podríamos hacer con nuestro sistema actual es integrarlo, volverlo un sistema mixto, multipilar, llámese como sea. Entonces, ese diseño me parece a mí muy potente. Y sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo, con un mercado laboral altamente informal, que los sistemas no han sabido atender desde los 90s, ni ONP ni AFP se han acercado a los trabajadores independientes, no han facilitado su ahorro, no han creado productos específicos. No digo porque no lo han hecho porque son malos ni nada, simplemente es una falla de mercado, es una falla del diseño. Bueno, esas cosas hay que corregir y creo que la reforma está recogiendo en su lineamiento, al menos no se saben los detalles, pero por lo menos como lineamiento lo está recogiendo. Entonces, a mí el diseño me parece muy positivo. Ahora, es cierto lo que dice Carlos, que un diseño va acompañado de una institucionalidad. Entonces, yo creo que ahí por eso hay dos niveles de consensos que tendremos que discutir. Un nivel de consenso técnico por el lado del diseño de sistema de pensiones que queremos, y yo creo que ahí va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo. Y luego la parte institucional. ¿Quién administra? ¿Quién maneja el carro que estamos diseñando? Bueno, ahí yo creo que hay varios caminos, ¿no? Un camino lo ha planteado la comisión, que es una entidad pública, que lo ha planteado a nivel de presidencia y Consejo de Ministros, me parece.
que claro, yo entiendo que hay mucha preocupación, ¿no? Porque no hay una autonomía constitucional. Mi opinión, digamos, si vamos a ir por ese camino, es que tenga más bien autonomía constitucional, o si no, también puede haber otros caminos, ¿no? Que es utilizar la institucionalidad vigente que existe con las AFPs, con la ONP, ¿no? Y que cada una administre una parte, con una superintendencia, por ejemplo, que sea sola exclusiva de pensiones y que implemente estos mecanismos de licitación de fondos para reducir comisiones. También se puede hacer ese camino. Sí, otro punto de controversia en medio de este debate en las últimas semanas ha sido este famoso fondo contributivo donde los afiliados al sistema privado tendrían que depositar un porcentaje de lo que les descuentan pues mensualmente a una bolsa común, entiendo cómo funciona en la ONP, y esto se compartiría con todos. No quedó muy claro el diseño, pero la preocupación era por qué una parte de mis fondos o de mis ahorros van a tener que ser compartidos con otros. ¿Cuál es su posición, señor Ganoza? Buena pregunta. Antes de eso quisiera referirme a algunas de las cosas que comentó Noelia sobre la propuesta. Y yo también estoy muy de acuerdo en que tiene que ser un esquema multipilar. Y creo que hay un consenso establecido en eso. Pero ese es un elemento de diseño muy general, y los detalles del diseño son lo que importa. El diablo está en los detalles. Entonces, ¿quién va a contribuir? ¿Cuánto? ¿Cómo eso va a ser administrado? Si va a haber subsidios cruzados de algún tipo, si va a haber transferencias de riesgo, cuánto tiene que poner el Estado en cada parte. Nada de eso se ha discutido, y eso es lo que creo que todos deberíamos estar pidiendo que se discuta con la mayor cantidad de detalle posible. Y ahora volviendo, perdón, antes de volver a tu punto, Omar, sin eso es también muy difícil entender cómo tiene que ser administrado el sistema y qué rol nuevamente le va a corresponder al Estado y qué rol al privado. Y yendo a tu punto, Omar, por ejemplo, el fondo colectivo es algo de lo cual se ha hablado con muchísima ambigüedad. La congresista Monte en diversas entrevistas ha sido muy poco clara sobre esto. La información que se ha compartido ha sido ambigua. Se dice que las cuentas van a ser de propiedad de los aportantes. Sin embargo, si es colectivo y va a haber una transferencia de riesgo y una redistribución, entonces realmente no van a ser de propiedad de los aportantes como se entiende hoy. Entonces, nuevamente, son detalles que creo que son fundamentales para los afiliados y para todas las personas que estamos preocupadas porque hay una reforma que pueda permitir mayor cobertura y una mayor calidad de pensión y que no se están discutiendo. Entonces, ¿qué porcentaje de lo que uno aporta va a ir al fondo colectivo? ¿Cuál va a ser la pensión mínima que ese fondo otorga? ¿Qué significa eso para efectos de la disposición que uno pueda hacer de ese fondo a la hora de jubilarse? Nada de eso se está discutiendo, más bien se dan mensajes nuevamente muy ambiguos, muy confusos y que no están ayudando a tener una buena discusión sobre esto. Para cerrar, profesor Bernal, entonces, su posición sobre este fondo colectivo. Mira, Omar, yo creo que este contexto que dice Carlos de que no se han dado muchos mensajes, no hay mucha claridad, yo creo que más bien es una oportunidad para nosotros como técnicos contribuir y recomendar cómo debería ser, digamos, cómo podría darse esta redistribución dentro del fondo colectivo. Digamos, quizás ahí vamos a diferir, pero yo sí creo que nuestro sistema, nuestro pilar contributivo tiene que tener un componente de redistribución. No le llamo solidaridad porque, digamos, en economía le llamamos el rol redistributivo más que el de solidaridad. ¿Cómo se va a dar? Bueno, ahí hay dos formas en las que se puede dar, ¿no? Se puede dar o bien se redistribuye al final del ciclo laboral dando una pensión definida a las personas, donde algunos recibirán exactamente lo que aportaron, otros recibirán un poco más, otros recibirán un poco menos. ¿Quiénes reciben generalmente más? Los que tienen mayor riesgo, los de menores ingresos generalmente. Tienen mayor riesgo, ¿por qué? Porque riesgo de no autofinanciarse una pensión suficiente, una pensión igual a la mínima, por lo tanto necesitan de alguna redistribución que venga de algún lado. Otra forma en la que puede darse esta redistribución, se puede garantizar una especie de cuenta nocional donde el Estado garantiza una tasa de retorno implícita y por el exceso de esos retornos, digamos, ahí está el dinero que se redistribuiría para, otra vez, los que tienen mayor riesgo de no autofinanciar una buena pensión. Ahora, me preguntarán, ¿por qué es importante la redistribución? Estamos hablando de un sistema de seguridad social.
donde tiene que haber un aseguramiento dando una pensión mínima para quienes lo van a necesitar. Seguramente Carlos y yo, que tenemos, digamos, una alta productividad, un buen trabajo, no vamos a caer en el riesgo de tener una pensión muy baja, que ni siquiera cubra una canasta, 2 canastas básicas de consumo. Pero hay mucha gente actualmente afiliada en las AFPs y en la ONP que gana 1.000, 1.500, 2.000 soles, que lamentablemente no va a tener digamos, las ventajas que tenemos nosotros y va a caer en riesgo de tener una baja pensión. Entonces, para ellos, el sistema tiene que rediseñarse de manera redistributiva. Es importantísimo que estos temas se sigan debatiendo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en el Congreso de la República, porque son temas muy sensibles, muy complejos y que ameritan, pues, la transparencia necesaria. Porque, insisto, afectarán a millones de trabajadores en el país. Muchas gracias a ambos. Sí, sobre eso, si me permites, Omar, solamente quería hacer un punto muy breve, que esto que decía Noelia es muy importante. Si va a haber algún tipo de redistribución, tiene que ser muy discutida, porque lo democrático es que si le vas a decir a las personas que parte de sus ahorros van a ir ahora hacia la pensión de otros, es algo que tiene que ser muy discutido, y eso es lo que le estamos reclamando a la Comisión, que lo explique mejor, que dé los detalles y que permita una discusión más transparente y abierta. Importantísimo eso. Muchas gracias a ambos. Nos tenemos que ir a una pausa, estamos hablando en tiempo, pero no se vayan, venimos con mucho más, sobre todo para hablar de las medidas de protección que hay que tener en estos días de fiesta, Halloween y el Día de la Canción Criolla.